tanto en fondos como en los inversionistas líderes en los que invertimos, hacemos todo un due diligence y una de las preguntas claves para mí es con sus emprendedores que ya invirtieron antes, ¿cómo te ha ido con ellos? ¿En qué te ayuda? ¿Se mete de más o se mete cuando tiene que meterse para ayudarte porque tú le pediste ayuda? Para mí eso es clave. Porque sí, o sea, hay quienes dicen, no, es que yo tengo la verdad del mundo y yo sé cómo funcionan las cosas. ¿Quién lo va a saber más que el que está metido en el día a día, no? Ahora, también el que está en el día a día de repente puede no ver que, oye, sí necesito a alguien de recursos humanos. Necesito a alguien que me ayude a alinear la casa, a contratar bien y a hacer las cosas que tengo que hacer en todo, en el área financiera, en recursos humanos, en marketing, etcétera, ¿no? Entonces, apoyarse de los fondos, porque los fondos además, los fondos buenos, el smart money es atraerles talento y atraerles asesoría y consejo de expertos. Entonces, cuando logran dar ese smart money, para mí es lo crucial. O sea, yo selecciono ese tipo de fondos que realmente acompañan al emprendedor de la manera adecuada y que cuando tiene que pivotear el emprendedor no se sienta solo y que diga, oye, es que no estoy encontrando el camino, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Y entonces se voltean y lo hacen. Hola, soy Nicolas Demeye, tu anfitrión y especialista en coaching para emprendedores y líderes de alto impacto. Innovadores sin filtro es un espacio donde compartimos historias auténticas e inspiradoras. Aquí, los líderes más disruptivos que están transformando América Latina nos cuentan todo, sin ningún filtro. Juntos nos adentramos tras bastidores para descubrir lo que rara vez se cuenta, desde los desafíos y fracasos hasta los momentos clave que marcaron la diferencia en cada una de sus historias para inspirar a todos los que queremos crear un mejor futuro. Porque detrás de cada historia de éxito hay experiencias únicas llenas de aprendizaje. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada especial, Ana Laura Fernández, vicepresidenta de Inversiones de Impacto en Fondo de Fondos. Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, Ana Laura lidera el LATAM Impact Fund, gestionando más de $70 millones para invertir en fondos y empresas que no solo buscan un retorno económico, sino que generan un impacto positivo, social o medioambiental. Ha sido una pieza clave en el crecimiento del ecosistema de capital emprendedor en México y ha trabajado en sectores como salud, educación, energías renovables y más. Su trayectoria la ha llevado a participar en más de 50 fondos de venture capital y a ser ponente en foros internacionales. En 2021 obtuvo la certificación internacional en finanzas sostenibles, reforzando su compromiso con un futuro más responsable. Bienvenida, Ana Laura. Es realmente un honor tenerte con nosotros. Hace años queríamos tenerte en el podcast, entonces estoy muy contento de tenerte. Y sobre todo porque, al final, como ya lo he dicho a unas personas que pasaron antes de ti, en este mundo de inversión de impacto, al final es un mundo bastante masculino y tú eres de las pocas mujeres que están en este mundo y creo que es importante como resaltar tu rol en la inversión de impacto en todo el continente, que no es solo es limitado a México, sino tú tienes un impacto a nivel de toda la región. Entonces, muy bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias y feliz de poder platicar con ustedes y bueno, pues de representar también a mi género. Buenísimo. Entonces, tú sabes que Innovadores Sin Filtro nos interesamos mucho en cómo las personas que tienen el éxito que tienen ahora y llegaron hasta donde están ahora. Entonces, si nos puedes un poco comentar de dónde vienes, cómo fue tu infancia, para ver un poco cómo esto para entender un poco tu trayectoria. Perfecto. Bueno, pues mis papás son de Jalapa, Veracruz. Fueron sweethearts desde la secundaria y estuvieron juntos 60 años. Entonces, uno de esos amores incondicionales que realmente esas historias de amor que dices, wow. Nos dejaron un ejemplo increíble, casi nunca peleaban, casi siempre encontraban la manera de arreglar las cosas y pues un cariño muy lindo. Yo soy la chiquita de 4.
Aunque por estatura, pues nunca he sido chiquita, pero aún así mi papá me llama chaparrita. Un día un señor en un avión le dijo, señor, si ella es chaparrita, ¿que nos deja a nosotros? Por Dios. Resalto, mido 1,80. Entonces de chaparrita no tengo nada, pero bueno, es la manera en la que nos decimos de cariño en la familia. Siempre fui, bueno, de chiquita fui una niña muy reservada, muy reservada, muy dada a imaginar y vivía mucho en mi mundo imaginario. Yo creo que empecé a cambiar a raíz de que mi hermano entró a la misma escuela en la que yo estaba, mi hermano que me lleva 5 años, y como que me di cuenta que era padre llevarse con los grandes. Y entonces me empecé a volver ya como más abierta y a tener más mi grupo de amigas de mi edad también. Hice un grupo de amistades muy sólido. Y pues eso me dio mucha confianza y poco a poco me volví una niña pues más extrovertida. La verdad es que ahora me considero una persona pues bastante extrovertida, que me es fácil llegar a cualquier lado y conocer gente, ¿no? No me da miedo viajar sola y de hecho viajo mucho sola. Estuve en la misma escuela desde maternal hasta prepa. Me quería ir saliendo de la prepa, me quería ir 6 meses a Alemania a Ujú. practicar el poco alemán que había aprendido y bueno, pues a realmente aprenderlo. Hice una apuesta con mi mamá y le dije, ok, si me saco 10 cerrado en sexto de prepa, ¿me dejas ir? Porque ella no quería, ¿no? Le daba un poco de miedo pues que una chava de 18 se fuera sola a un país 6 meses. Y gané la apuesta, me saqué el 10 cerrado, me lo puse como objetivo, lo logré, pero resulta que me dieron una beca para estudiar en el TEC con el 90% de la escuela pagada. Entonces mi mamá acabó ganando porque me dijo, no te puedes ir, no puedes perder la beca. Claro. Siempre fui como muy determinada, ¿no? Que si quería yo hacer algo, hacía todo lo posible por lograrlo. También fui muy independiente desde los 19 años, empecé a trabajar. ¿Y por qué? Porque me gustaba tener mi dinero. Me gustaba yo poder hacer las cosas que yo quisiera y decirle, oye, ma, ¿me das permiso? O pa, ¿me das permiso? Oye, pero es que, no, yo me lo pago. Nada más, nada más quiero tener tu aprobación para poder irme. Y me iba mucho de viaje con mis amigas y hacía muchas cosas. Entonces, la verdad es que esa independencia que logré Mm. gracias a ganar mi dinero, me gustó muchísimo. Y de ahí seguí trabajando toda la vida. Hice la carrera en administración de empresas en el TEC. Ujú. La verdad es que increíble mi experiencia en la universidad. Estaba yo metida en todo. Estuve en clase de canto, clase de foto, estuve en teatro, estuve en voleibol, en la selección de voleibol. Organicé el evento del aniversario del TEC, era yo del comité organizador y nos llevamos a 80 personas de nuestro campus o más a Monterrey en camión, imagínate, todo un show, pero increíble. La verdad es que la pasé muy padre en la universidad y tenía yo que cumplir con horarios de becaria, pero como que todo fluía muy bien. Me fui un semestre a Canadá. Ahí fue entender que yo no puedo vivir en el frío. Definitivamente. Desde Veracruz es difícil, ¿no? No, yo siempre viví en Ciudad de México. Mis papás, se casaron y fueron a vivir a Canadá de recién casados. Después regresaron a Ciudad de México y ya se instalaron en Ciudad de México. Entonces yo siempre viví en Ciudad de México y mis papás se cambiaron a la casa en la que actualmente vive mi papá cuando mi mamá estaba embarazada de mí. Entonces siempre viví en la misma casa, la misma escuela, desde maternal hasta prepa. Entonces como que no hubo muchos cambios en ese sentido. Pero el irme a Canadá pues era algo que yo soñaba y que lo hice, pero sí me di cuenta que no. No. El verano es precioso en Canadá, el otoño es lo máximo, pero vivir a -30 grados, no gracias. Sí, estaba yo en London, Ontario, en la Universidad de Western Ontario. Estuve allá un semestre. Ujú. Ok, entonces, a ver, para hacer una pequeña pausa, o sea, escucho una chaparrita muy alta, pero chaparrita muy, al inicio muy así, en sus sueños, en imagina,
en su imaginación y que poco a poco aterrizó un poco a la tierra y que se volvió muy extrovertida, ¿no? Y también alguien muy determinada, una persona muy determinada, ¿no? Desde yo quiero ir a estudiar a Alemania y al final pues no, pero ya quiero ir a Canadá y también con mucha curiosidad, ¿no? O sea, todo lo que nos contabas que hacías en la universidad, el canto, el voleibol, o sea, todas las clases que tomabas. Y al final tú decides, ¿qué decides estudiar? ¿No? ¿Economía, finanzas, administración? ¿Qué Estudié haces? administración de empresas y después hice un posgrado en finanzas. A ver, y aquí me llama la atención, ¿por qué estudiaste esto con todos estos centros de intereses que tenías? ¿Por qué administración de empresas? La verdad es que para mí es una carrera que es muy rica. Como que yo siempre dije que el tema de los empresarios me llamaba mucho la atención y administración te permitía tener un poco de conocimiento de muchas cosas sin tener que especializarte en algo de entrada. Porque a los 18 años escoger qué quieres ser, pues es bien difícil. Y de hecho, cuando yo empecé administración de empresas, yo creía que la especialidad que me iba a gustar más era temas de recursos humanos. Me gustaba mucho el tema de motivar a la gente, de cómo hacer que la gente viviera más motivada, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues tal vez recursos humanos. Pues a lo largo de la carrera me gustó mucho el tema de relaciones internacionales. Tomé varias clases especializadas en relaciones internacionales y cómo entender que pues a veces vemos el mundo muy distinto, ¿no? Un maestro nos hizo una dinámica cuando estuve en el intercambio de Canadá muy chistoso porque teníamos monedas, o sea, teníamos tarjetas que eran monedas distintas, pero cada uno teníamos un propósito muy diferente del equipo de al lado. Y creíamos que estábamos ganando y en realidad para el otro equipo era una súper oferta y nosotros en realidad estábamos dejando en la mesa algo que no entendíamos que estábamos dejando en la mesa. Entonces fue pues, muy interesante esa parte de comercio internacional, pero después me llamó mucho la atención poder entrar al mundo financiero. De hecho, salí de la carrera y al poco tiempo, debo reconocer, mi papá me ayudó a tener mi entrevista en Nacional Financiera, con personas que él conocía dentro de Nacional Financiera en el área de capacitación y asistencia técnica. Y pues ya fui, me entrevisté, les dejé mi currículum y un día recibí una llamada diciéndome, eran las 7:30 de la mañana y me dijeron, oye, ¿puedes venir a un desayuno a Nacional Financiera a las 8:30 de la mañana? Y yo, sí, ok, el trabajo es tuyo. Y yo, ok, fue muy loco. Y estuvo muy interesante. Curiosamente, el que llegó a ser mi jefe, que llegó después de que yo llegara, había sido mi maestro de estrategia, que me caía muy bien dentro del TEC de Monterrey. Yeah. Entonces, hicimos un proyecto de desarrollo de proveedores y también uno de mis sueños era trabajar para Naciones Unidas y resulta que estaba yo contratada por Naciones Unidas pero como representante en Nacional Financiera. Y todo el proyecto era para Nacional Financiera. Entonces, Y nunca te saliste, entonces ya llegaste a qué edad, 21, 22 años en Nacional Financiera, más o menos. 22, 22 años. 23 años a lo mucho. A partir de ahí te quedaste en Nacional Y Financiera. ahí me quedé. Y ahí me quedé en Nacional Financiera. Ese proyecto fue increíble, muy curioso porque en mi carrera ha estado muy pegada de Grupo Bimbo. Okay. Todo a lo largo de mi carrera ha sido de con Grupo Bimbo no, con Grupo Bimbo no, así. Y bueno, en ese proyecto teníamos que hacer una metodología para desarrollar proveedores de distintas industrias. Y en una semana PYME, que se llamaba en ese entonces, échate de cabeza, pero para saber la edad, pero bueno, en ese entonces conocí a la gente de compras de Grupo Bimbo y les dije que quería trabajar con ellos y que quería hacer un proceso de desarrollo con sus proveedores estratégicos. Y me dieron una cita con el director de compras, te digo, escuincle, o sea, estaba yo bien chiquita y pues fui y toqué la puerta. Nunca, como que eso sí nunca me ha dado pena. Yo creo que en la escuela en donde estuve nos enseñaron a hacer mucho así. De tú ábrete camino, o sea, no importa quién sea, tú ábrete camino. No estás haciendo nada malo, nada más, hazlo, ¿no? Just do it. Y nos dieron cita con el director de compras, ahí ya fue mi jefe.
Y sí, nos aprobaron y nos apoyaron con darnos 6 de sus proveedores estratégicos. Hicimos todo un plan de mejora para esos proveedores estratégicos, hicimos una taxonomía de proveedores, hicimos todo un plan. Y lo más interesante y lo que a mí me dio mucho más gusto, no solo trabajamos con Bimbo, trabajamos también con Apasco, con 3M, con Bridgestone Firestone, pero yo era la encargada del Grupo Bimbo. O sea, yo era el ejecutivo de cuenta del Grupo Bimbo, pero había otras empresas. Y lo que me encantó fue que el Grupo Bimbo decidió quedarse con la metodología y lo siguen haciendo a la fecha. Siguen haciendo un programa de desarrollo de proveedores, entendiendo que un aprendizaje muy fuerte que tuve yo ahí fue que la comunicación era lo que generaba la mayor parte de los problemas, la falta de comunicación. Ujú. El no entender bien cuál era la necesidad del cliente y cómo yo también le podía transmitir al cliente de, oye, es que para que te entreguen tan tiempo, de verdad no me puedes pedir un día antes porque no me da, o sea, mi proceso no me da, y que también el cliente supiera, oye, sí, pero sabes qué, que si me lo haces en ese envase me cuesta mucho más trabajo. Hacíamos les metíamos un proceso que se llamaba Compite, Ajá. en donde se analizaban con toda la gente de la empresa pues las áreas de oportunidad. Y era muy curioso porque había una planta, por ejemplo, que a mí me impresionó mucho, que había un espacio marcado en amarillo y no lo usaban. Querían crecer la planta y llegó alguien a hacerle pues, una nueva propuesta y no sabían por qué estaba ese cuadro en amarillo. Y hasta después salió que el cuadro en amarillo resulta que normalmente eran áreas de seguridad, ¿no? Que no se pueden usar por hacerlo por un tema de seguridad. Pero en ese caso no, a alguien se le había caído una cubeta y para pues hacer lo que nadie no se viera, pues pintó un cuadro amarillo de pintura, entonces pintó el cuadro amarillo y entonces esa área ya no se usaba. Entonces, son de las cosas que dices, no, bueno. Y bueno, lograron usar ese espacio gracias a entender lo que había pasado en la historia, ¿no? Entonces fue una Ujú. etapa muy rica. De ahí me conoció gente de Nacional Financiera, en específico Rebeca Pisano, que es una de mis mejores amigas y nos consideramos hermanas. La familia no familia, ¿no? Para mí es mi hermana. Ujú. Y curiosamente estábamos en la misma etapa, yo más chica, ella más grande, pero yo cerca de casarme, después tuve a mi hijo, después ella se casó, después ella ya tuvo a su hijo, y nuestros hijos se llevan 9 meses de diferencia. Entonces, estuvimos juntas desde en la guardería, yo siempre trabajé, entonces a los 3 meses se quedó primero con mi mamá, mi chiquito, pero ya después pues ya lo metí un poquito más grandecito a la guardería, y ella fue la que me jaló a Nacional Financiera para armar el programa de cadenas productivas, Ujú. desde el arranque. O sea, yo fui la segunda persona que Rebeca jaló al área de cadenas productivas o de estrategia, que se llamaba en ese entonces su dirección. Y solo estaba Salomón antes y yo fui la segunda persona. Entonces me tocó ir con ella a reuniones por supuesto fuimos con Grupo Bimbo, fuimos con Walmart, fuimos con pues, grandes corporativos para tratar de impulsar este programa en el que la idea era iniciar dando actoraje a proveedores de las grandes cadenas, dándoles acceso a financiamiento, que ahora lo veo en retrospectiva y fue un programa increíble porque miles y miles de empresas mexicanas tuvieron acceso a financiamiento y me llegué después a topar con eso, ¿no? Que me decían, es que si no hubiera sido por cadenas productivas, no hubiera podido tener capital de trabajo porque no me daba, ¿no? No. Económicamente no me daba y cadenas sí me simplificó la vida, ¿no? Como empresario y como proveedor de una gran empresa. Entonces, bueno, primero fue con las empresas, llegó alguien y le dimos ese trabajo, después me tocó incorporar a bancos, llegó alguien más y también le di esa parte, aunque ya había yo incorporado como 8 bancos. Fue muy divertido. La verdad es que con Rebeca siempre es una mujer súper inteligente y súper de un corazón enorme. Entonces le aprendí mucho, como que fue mi role model y la persona que además con una seguridad inmensa
Entonces no le importaba, te aventaba, ¿no? Al ruedo. Ujú. De vas. O sea, tú lo hiciste, tú preséntalo, tú dilo, tú hazlo, tú puedes, ¿no? Entonces, esa parte creo que me ayudó mucho y me quedó como un aprendizaje muy fuerte también, de cómo podemos impulsar a que crezca la gente que está a nuestro alrededor, apoyándolos a que se sientan seguros y tranquilos de que está Ujú. bien y de que errores todos podemos cometer y se soluciona, ¿no? O sea, no pasa nada. Siempre hay la Ujú. manera de solucionar. Y bueno, pues de ahí de estar con Rebeca, ¿qué te puedo decir? En Nacional Financiera estuve en todas las áreas. Hice después crédito, hice programas de garantías, de ahí me invitaron a cambiarme al piso financiero y yo quería tener otro bebé, entonces, pues me parecía muy padre porque acababas a las 4 de la tarde. Decía yo, bueno, pues trabajo en la mañana y en las tardes, ya voy a poder dedicarme más, con los peques. Cuando llegué al piso financiero debo confesar que sentí que me hablaban en chino Ok. porque pues es otro idioma, ¿no? Muy distinto de crédito, muy distinto de garantías, muy distinto de administrar intermediarios financieros. Además, imagínate, bueno, tuve un divorcio, después me volví a casar. Entonces llegué al piso financiero y me dijeron, ok, tienes un mes para certificarte como promotor de valores. Entonces te vamos a pagar un curso en línea más, haces tu examen y solo si obtienes la certificación, puedes trabajar aquí. Porque si no, no puedes tomar ni una llamada de un cliente ni nada, porque pues estarías cometiendo algo que no debes, ¿no? Tienes que estar certificado para poder Mm. estar negociando en un piso financiero y yo estaba en mercado de dinero. Entonces fue un estrés terrible porque pues era un curso en línea, no le podías preguntar gran cosa a nadie, la gente del lado pues me ayudaban un poco, pero pues tampoco se sentaban conmigo así de, ay, mira, así se calcula el bono y mira esto y Ujú. aquello, ¿no? Nada más sí me dijeron, apréndete bien lo de ética porque todo el mundo reprueba por el tema. Si no te aprendes así de memoria cuál es de cuál, ahí truena todo el mundo. Una semana antes de mi boda, fui a hacer el examen y se cayó el sistema, cuando ya llevaba yo más de la mitad del examen hecho. Y yo así de, no. Vi que le dieron permiso a otra persona de quedarse y le dije, yo también me quedo. Me dice, pero es que si se te vuelve a caer, pues repruebas. Le dije, no, no, es que yo también me quedo. O sea, yo me caso en una semana y ya necesito estar enfocada en mi boda y no en esto. Ya, por favor. Y ya, pues me quedé, fuimos solo dos personas las que nos quedamos haciendo el examen. Cuando vi aprobado fue así como de, ¡fiu! Ya, lo logré y del piso financiero estuvo un buen rato. Después regresé me jaló Rebeca otra vez para llevar el tema de Banco Verde, que me encantó, entender cómo era qué era el cambio climático, qué era una realidad, qué estaba pasando, qué podíamos hacer. Me tocó hacerle una presentación al director general, que era en ese momento Héctor Rangel, muy interesante, muy padre, y pues empezamos a hacer varios proyectos de sustitución de equipos para ahorro de energía, calentadores solares de agua. En ese entonces todavía los paneles solares eran muy caros. Ujú. La tecnología todavía no da. Trabajé mucho con GIZ, con distintas personas. Y después le ofrecieron a mi marido irse como expat a Costa Rica. Muy, muy loco porque fue algo muy rápido esa decisión. Le dijeron, bueno, pues quedan tres personas, estás en una terna y bueno, pues podría ser tú. Yo jamás en mi vida había ido a Costa Rica, ni él tampoco. Y decidimos como pareja, hacíamos a veces un viaje al año y pues dijimos, bueno, pues vamos a conocer Costa Ajá. Rica, ¿no? Al menos, a ver, saber de qué se trata. Y le comenté, oye, ¿por qué no le dices al headhunter que vamos a ir? Porque todas las entrevistas habían sido en ese entonces por Skype. Entonces dijo, bueno, pues sí les voy a comentar. Y les dijo y ya que unos días antes de que nos fuéramos le dijeron, no, pues ya eres tú, ya te seleccionaron a ti.
Entonces el viaje que planeamos para ir a conocer, pues ya fue para buscar casas, le dijeron, haz tu carta a Santa Claus, y pues fue así de tu sueldo, mi sueldo, no sé qué, no sé cuánto, y se lo dieron. Y con términos expat, que la verdad es que eran una maravilla. O sea, sí, lo único que les faltó pagarnos fue la escuela de los chaparros, pero fuera de eso, era una maravilla. Entonces, eso fue en diciembre, y en enero ya estábamos viviendo en Costa Rica. Los únicos 2 años que formalmente no trabajé, o mis años sabáticos, fueron en Costa Rica 2 años. Entonces, cuando te escucho, lo que me llama la atención es que es tu carrera, ¿no? Y no sé, es tu trayectoria dentro de la misma organización, ¿no? Pero tocando diferentes áreas, ¿no? Al final. Y cada vez te están buscando. Antes de hablar del tema de fondo, ¿no? Y de inversión de impacto, quizás, para ti, ¿cuál fue tu cualidad más importante que hizo que te buscaran para que te querían jalar a trabajar contigo? ¿Qué te hacía diferente a ti? Yo creo que siempre fui una persona que me gustaba hacer bien las cosas, como dar lo mejor de mí, hacer lo mejor de mí para que mi trabajo hablara por mí. Y además, soy una persona que no le da miedo a aprender, que hasta la fecha me encanta aprender. Entonces, oye, y que, por ejemplo, en cadenas productivas había algo muy chistoso. Había una persona en crédito que no soltaba información, ¿no? Que a nadie le decía lo que hacía y nadie sabía lo que hacían. Y pues se necesitaba entender un proceso, ¿no? Y solo ella lo sabía. Y me mandaron a mí para que fuera yo la que fuera a entender el proceso, y a mí sí me lo soltó. Entonces decían, ¿cómo lo lograste? Y yo, pues le pregunté. O sea, llegué y le pregunté, ¿no? De un modo amable y así de, oye, déjame entender y me encantaría. Y como que esa parte siempre he sido muy de personas. Me gusta tratar bien a la gente. Y creo que eso siempre lo he tenido, ¿no? Entonces creo que eso también. Yo creo que a veces le damos demasiado peso a la inteligencia racional, y la inteligencia emocional también es para mí muy importante. ¿Y cómo lo demuestras esto cada día, tu inteligencia emocional? Fíjate que justo tuvimos una reunión hace 2 días aquí de toda la organización, y decían, es que aquí en Fondo de Fondos tenemos oficinas cerradas. Y uno de los chavos decía, es que el que sean las oficinas cerradas hace que la gente no platique, que no. Le dije, no, o sea, yo, por ejemplo, siempre me doy un ratito para saludar a la gente, para realmente conectar, para estar ahí. Y la gente sabe que si quieren compartirme algo, los escucho. Como que soy buena escuchando, no tratando o sea, como que genero esa confianza en esos espacios, ¿no? A mí sí me gusta darme ese tiempo con la gente. Claro. Me hace pensar en lo que pensabas que ibas a estudiar, ¿no? De especialidad cuando empezaste administración de empresas. Después pensabas acabar en RH, ¿no? Porque justamente te gustaba este contacto Sí, humano, ¿verdad? Muy bien. sí, Y entonces después, ¿qué pasa? O sea, regresas de Costa Rica y te vuelven sí. a llamar, a jalar a Nacional Financiera. ¿Qué pasó? Se acabó el proyecto de mi marido en Costa Rica, y le hablé a Rebeca. Y le dije, Rebe, regreso a México. Me dice, eres una suertuda, se acaba de abrir una posición que yo sé que la mejor persona para llevarla vas a ser tú. Y yo, bueno, me dice, vas a entrar a una terna, no es solo para ti, y hay un director que pues, es el que tiene la última decisión de a quién le toca, ¿no? Y yo, bueno, vine a México, hice la entrevista, hice el proceso, un examen, y pues al poquito tiempo me dijeron, pues sí, ya eres tú. Entonces yo me regresé primero, ya después mi marido se quedó arreglando todo allá, venta de coches, etcétera, y ya entré al área de capital emprendedor para llevar el área de capital emprendedor en Nacional Financiera. Muy curioso porque Rebeca no llevaba esa área, pero Rebe es igual que yo. Es de, vamos a hacer que funcione y esto me parece interesante, y aunque no lo conozco, creo que se puede hacer. Y entonces vamos para adelante.
y se jaló el área de capital emprendedor porque el INADEM quería hacer el programa de apoyar a fondos, dando hasta el 49% del tamaño del fondo con recursos públicos y 51% de recursos privados. El área que llevaba esa banca de inversión llevaba capital emprendedor y creían que no iba a ser un proyecto bueno. No les gustaba cómo estaba planteado. Y hablaron con Rebeca y Rebeca dijo, sí, yo lo llevo, va. Y bueno, pues me jaló a mí. Y ya, cuando yo recibí el área de capital emprendedor, habían hecho muchas inversiones en empresas. En un portafolio habían hecho 43 inversiones en el portafolio del CONACYT y en otro portafolio habían hecho 16 inversiones. Y solo estaban invertidos en 3 fondos. Y lo que yo me di cuenta es que muchas empresas en México, cuando es el gobierno el que está dando el crédito o dando la inversión, pues buscan no pagarle, ¿no? Creen que es grant y buscan la manera de no pagarle, ¿no? Entonces, en ese caso, la cartera del CONACYT pues ya estaba en momento de recuperación y eran de verdad un dolor de cabeza. En el de Capital Semilla no, apenas algunas inversiones apenas se estaban haciendo, pero la verdad es que me di cuenta que la inversión en fondos daba mucho más y estabas construyendo ecosistema. Entonces lo hablé con Rebeca y le dije, oye, ya no quiero hacer inversiones en empresas, yo me quiero solo enfocar a fondos. Vamos a hacer el proyecto de INADEM, que es el que ella había platicado con Adriana Tortajada. Una de las cosas muy interesantes que me dijo Rebe es, pregúntale a Adriana qué es lo que quiere de este programa. Entonces le pregunté y Adriana lo que me dijo fue, queremos desarrollar nuevos fund managers, queremos que haya más capacidad y más gente queriendo hacer el tema de City Venture Capital en el país. Y me pareció una excelente respuesta y dije, ok, entonces eso vamos a hacer. Y teníamos recursos de otro programa que era el programa de Capital Semilla y entonces decidimos también hacer selección de fondos a través de ese otro programa. Entonces, fueron en ese programa seleccionamos, ¿qué fueron? En total fueron 56 fondos los que estuvimos invertidos y 42 eran del programa del INADEM y 14 de este programa Semilla. Seleccionamos 11 porque 3 ya estaban. Entonces, y eso fue muy rápido. La verdad es que fue un fast track learning. Me gusta escuchar mucho. Y, por ejemplo, había temas en que llegaron los fondos y me dijeron, oye, Ana Laura, en los lineamientos dice que tenemos que invertir en empresas mexicanas, pero el mercado no es así, eso no jala. Ok, déjame, te escucho. Entonces iba yo con otro, oye, ¿qué opinas de esto? Tenía yo mi sensei, que así le llamo y me encanta, es Eduardo Mapes, que fue el primer director de fondo de fondos y una persona con muchísima experiencia, pero además una capacidad de explicarte y de hacerte entender las cosas muy claras y con una razón atrás en todo lo que me decía, que me encantaba, porque cualquier cosa que se me atoraba o que de plano no entendía yo cómo resolver, le hablaba yo a Eduardo, ¿no? Eduardo, por favor, estoy así, me pasó esto y así, ¿cómo lo hago, no? ¿Qué cambio? Y siempre me asesoró y me apoyó muchísimo, ¿no? Estaba dentro de nuestros comités, en el grupo de trabajo del INADEM y estaba también en el comité de Capital Semilla. Entonces, pues fue un súper logro. Estábamos en esos 56 fondos, estábamos en los comités de inversión de todos y de las cosas que decías de género, en el 90% de esos comités era yo la única mujer. Y sí, en algunos al principio me pasó en uno que me quisieron dejar así súper de lado, ¿no? Así como la de la esquina, la apestada, ¿no? Y ya así de, está bien. Y ya después así de, oye, no, pues vamos a presentarnos. ¿Y tú quién eres? No, pues yo represento el 49% del tamaño de este fondo. Pues sí, ¿no? Y ya de ahí, y no, la verdad es que al final con la mayoría de los fund managers, muy padre y muchos de ellos, yo estaba en el comité con voz, no con voto, y muchos de ellos me decían, oye,
yo sé que no tienes voto, pero dinos, si fuera tú, ¿qué harías? ¿Si invertirías o no? ¿Cuál te gustó más? Entonces, muy padre. La verdad es que esa parte muy padre. Y sí fuimos fomentando el que hubiera más mujeres en los comités de inversión. Y se los decíamos, o sea, si no incluyen a mujeres, se están perdiendo el punto de vista de una mujer, que es muy distinto que el de un hombre. Y no es que solo sean comités de mujeres, porque entonces también perderías. Tienen que ser equipos complementarios. Claro. Lo que estaba pensando cuando te escuchaba y pensando en toda tu trayectoria, sí, ¿cuál fue el propósito de todo esto? O sea, al final siento que fuiste de un lado para otro, te jalaron y al final surfeas, sabes surfear muy bien la ola. Pero tú, hay algo que al momento decías, sí, esto es para mí, o sea, que te movía desde adentro, o sea, que decías, ¿y si esto lo quiero hacer? Porque ahora no lo estoy escuchando que me propusieron oportunidades, y yo quedé, porque soy muy buena en lo que hago y sé escuchar y tengo mucha inteligencia emocional y soy muy exigente conmigo misma. Entonces, pero hay algo ¿Sabes que cuándo me pasó eso? Ajá. Cuando me invitaron al tema de impacto. Eso. Llevar Venture Capital, decía yo, me encanta. O sea, me encanta apoyar la innovación. Si hay alguien a quien le tengo respeto en esta vida es a los emprendedores. El emprender es algo durísimo, entonces de verdad los respeto muchísimo. Y cuando me dijeron, puedes seguir haciendo eso, pero además con un tema positivo social y o medioambiental, dije, de aquí soy. O sea, esto es lo mío. Ya, ¿Cómo eso es lo mío. supiste? ¿Cómo lo supiste? Sabes, siempre desde chava fui una chava que me gustaba mucho ayudar a la gente. El tema filantrópico siempre estuvo en mí. Una de las cosas que me ayudó a tener la beca y ser a quien me escogieran para la beca fue que fui de las personas con más horas entregadas a servicio social en la prepa y por corazón. O sea, oye, que es la campaña de vacunación, vamos, oye, que es ir al asilo de ancianos una vez a la semana, vamos, oye, que siempre tuve esa disposición de ayudar porque me llenaba mucho. A mí me llena mucho ayudar, o sea, lo hago de corazón, es de las cosas que realmente para mí es parte de mi ser. Yo voy en el coche y tengo barritas de proteína, y en lugar de darle a la gente dinero, le doy una barrita de proteína, porque para mí saber que alguien puede pasar hambre me duele. Y está en mí, o sea, ya, y es algo que me encanta porque ahora mi hijo, el mediano, también lo hace, ¿no? Ay, ma, ya se acabaron las barritas porque ya las di. Ya, perfecto. Sí, como fomentar esa parte de entender que lo que más nos va a hacer felices es ayudar a alguien y servir a los demás. Ujú. Y Entonces llega entonces, este momento donde combinas todo tu trayectoria financiera, toda tu experiencia con un poco esta vocación, no sé, este llamado interno de sí, ayudar, ¿no? Y ya llegó la oportunidad de tener un fondo de impacto. ¿Así pasó? de tener propósito, exactamente. Ajá. Cuéntanos un poco más de esto, porque ya estás en fondos de fondos, llevaste capital emprendedor, inviertes en muchísimos fondos, Ujú. eres reconocida por eso y de repente hablamos de impacto. O sea, ¿cómo fue esto para ti? Pues igual, platicando con Adriana Tortajada, nos conocíamos mucho por haber llevado este programa y ella estaba dentro de Fondo de Fondos y a ella le había buscado Grupo Bimbo, nuevamente, para poder hacer algo de impacto en México y América Latina. Y curiosamente, Grupo Bimbo también había buscado a Sonen Capital, que son nuestros socios en esta estrategia, Raúl Pomares. Y Raúl había sido maestro de Adriana en Kaufman Fellows, fue su maestro de la temática de inversión de impacto. Entonces platicaron Adriana y Raúl y dijeron, oye, pues mejor hagámoslo juntos, no lo hagamos separados, ¿no? Y cuando Adriana me platicó de esto, me encantó. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí, me cambio a Fondo de Fondos contigo, y hagamos de esto una realidad. Y cuando yo llegué en 2018 aquí a Fondo de Fondos, tenían el compromiso del Grupo Bimbo y un compromiso de $5 millones de Fondo de Fondos. Así fue como lo recibí.
Precisamente Adriana me habla unos días antes de que yo entrara y me dice, oye, te tengo que decir que me jalan a Santander. Entonces ya no fue mi jefa. Y yo, ¿cómo, Adri? Pero bueno, de todos modos se lo agradezco muchísimo el haberme traído a este mundo y haberme introducido al mundo de inversión de impacto. Y Raúl Pomares de Sonen Capital, la verdad es que es un tipazo y le he aprendido muchísimo. Y pues con él hicimos todo el levantamiento de capital y toda la estrategia para este fondo. Y logramos un fondo de 71 millones de dólares para invertir tanto en fondos como en directo en toda la región. Buenísimo. Cuando te escucho parece todo muy fácil, pero yo No, recuerdo una conversación que tuve contigo hace, no sé, 3 años que no sabías si vas a continuar. Entonces, ¿cuál fue lo sí, más difícil para ti en este? Y te lo digo porque al final muchos podemos pensar, mira, todo tuvo una carrera, siempre tuvo un sueldo, no tomó los riesgos que un emprendedor, como tú dices, tiene mucho respeto, que quizás a veces se preguntaba cómo iba a comer, ¿no? Tuvimos historias aquí de gente que tenía que dormir así casi en la oficina. Tú no viviste esto, pero es otra historia de que a veces llamo de intraemprendedor, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron estos momentos un poco difíciles, en particular de esta creación de este fondo? sabes que tienes que saber aceptarnos y tienes que saber que para lograr un sí, normalmente yo creo que de 1000 puertas tocadas vas a lograr a lo mucho 5 o 10 que se abran, ¿no? Entonces, cuando menos cuando es la primera vez que estás haciendo. Yo creo que ya después inclusive te van a buscar. Ujú. Y yo veo algunos fondos que pues, sí mantienen a sus LPs y vienen otros inclusive a buscarlos para poder seguir en la estrategia. Pero en este caso, pues nos veían como first time fund managers porque era la primera vez que Fondo de Fondos y Sonen Capital hacían una estrategia juntos. Mm. Entonces, lograr el primer cierre, lo que decías, o sea, yo hubo un momento que dije, porque el Fondo de Fondos y Sonen tenían muy claro que si no se lograba un fondo de 50 millones de dólares, no lo hacían. Punto. O se contaban 50 millones de dólares o el fondo no se creaba. Y fue muy difícil. O sea, tuve que aceptar muchísimos no, entender que había gente que creía que todavía inversión de impacto era filantropía, y saber que mi propósito era también probar que no, que puedes dar muy buen resultado económico generando también el impacto positivo social y medioambiental. O sea, que no están peleados, que para mí las dos son igual de importantes. Generar el retorno y generar el impacto. No una peleada de la otra, ¿no? Entonces, sí, esa parte de aceptar tantos nos y además, pues imagínate, noviembre de 2018, cambio de gobierno, todo el mundo se fuera de México, ¿no? Inversiones fuera de México. Entonces, JP Morgan se va de México, ¿qué te puedo decir, no? Y después, pandemia, bueno, ahora cómo Mm. haces las citas, pues solo Mm. electrónicas y pues no es lo mismo, va a eventos presenciales, va a toda esta parte que te permite conectar y, y me hizo entender mucho que estamos en un negocio de confianza, Nicolás. O sea, el negocio de las inversiones es un negocio de confianza porque son inversiones de largo plazo, son relaciones de largo plazo las que haces. Entonces, y construir la confianza no se hace de un momento a otro. Construir la confianza la tienes que ir llevando poco a poco e irla generando y cultivando, ¿no? Entonces, Ujú. cuando logramos tener esos 50 millones de dólares, de verdad que dije, wow. Y no habíamos logrado tener un fondo de pensiones, aunque ya habíamos hecho proceso con al menos 4. Y habíamos tocado la puerta de todos y de todas las aseguradoras. O sea, tú dime a quién no le toqué la puerta y te digo, te puedo decir, sí la toqué. Ujú. O sea, tal vez no todas, ¿no? No todo el mundo, pero cuando menos sí queríamos capital de la región para el primer cierre. Ujú. Nuestra idea era que la mayor parte del capital para el primer cierre fuera local y ya después poder traer capital extranjero que complementar. Y bueno, pues logramos tener a Fore Coppel, que es una maravilla. La verdad es que mis respetos, lo hicieron súper bien el proceso y muy bien.
Y pues con eso y otros family offices logramos llegar a los 71 millones de Ok. dólares que ¿Y tenemos ahora para invertir. qué consejos darías a alguien que está levantando su primer fondo y que se está enfrentando a muchísimos los? Híjole, mira, yo lo que me encantaría y mi sueño y en cada, ves que también llevo ahorita el tema de la Alianza por la Inversión de Impacto y tuvimos el Global Leadership Meeting que organizamos en Costa Rica en junio. Y algo que platicaba yo mucho es que necesitamos constructores de ecosistemas y necesitamos más gente que esté dispuesta a apostarle a estos first time fund managers, porque de otra manera levantar un first time fund es bien difícil, no es fácil. Si tienes a alguien que te da ese capital catalítico y ese empuje, como fue este programa de, oye, te doy el 49% y tú consigas el 51% y el carry, tú haces con el carry lo que tú quieras. No se lo regresas al gobierno. Sí regresas la inversión, pero no regresas el carry. Entonces, le pones esa cerecita que hace que fluyan las cosas. Ujú. Hay instituciones como en Luxemburgo, que es para first time fund managers, hay otras en Estados Unidos, Canadá me parece que también estaba queriendo hacer algo, pero lo que se hizo en México en el tema de desarrollo de ese capital de fund managers y darles la oportunidad de tener ese track record, aunque fueron fondos pequeños, fueron Ujú. fondos en su mayoría de 5 millones de dólares. No todos, pero en su mayoría fueron fondos pequeños, pero que les permitieron tener ese track record para poder levantar un segundo fondo. Claro. Pero esto no me dices alguien que se enfrenta a muchísimos nos, o sea, ok, busca a los que sí podrían darte este capital catalítico, pero más, o sea, alguien tiene ese su sueño, si nadie le da capital catalítico, no creo que va a dejar de buscar capital. Entonces, No, y un cómo ejemplo de superas esto es, estos nos? te voy a decir, Regenera Ventures, Laura Ortiz. Les ha costado un trabajo levantar su fondo, que de verdad, pero lo están logrando. O sea, yo ya las veo ya a Stevie y a Laura en otra posición a lo que estaban hace un año, porque no se dieron por vencidos. La Es esto. tocaron todas las puertas posibles y taca, y otra vez y otra vez y otra vez. Y entendiendo que tienen un tema muy sólido de que hay que hacer regeneración. ¿Y tú a ver, qué mentalidad tenías? Porque decías tenía que aceptar los nos, pero al inicio Sí. es dificilísimo aceptar los nos. Ah, ¿Sabes? Una frase que yo solita me puse a mí, el no ya lo tengo. Mi chamba es ganar el sí. Entonces, no importa. O sea, el no ya está dado. ¿Qué puedo hacer para lograr el sí? Y tuve reuniones, te puedo decir, de así, la gente más top, y me decían, no te van a dar ni la reunión. Pues la busco. Y me daban la reunión. Ahora, de eso que invirtieran, pues no todo el mundo, ¿no? Pero ok, sí. Si me no, meto no muy te bien. debes dejar dar por vencido, sí es muy pesado, porque pues no es fácil, ¿no? Entender, estar recibiéndonos no es fácil, pero ya que lo logras y que lo haces, y además lo que nosotros hacemos es sí estamos construyendo ecosistema, porque sí estamos también apoyando a los fondos. Ujú, claro. No first time fund managers, porque no es la tesis, ¿no? Podemos hacer casos excepcionales de first time fund managers, pero no es la tesis del fondo como tal. Ujú. Pero también hay otros fondos que es el segundo o tercero y les está costando mucho trabajo levantarlos. Y gente muy experimentada y gente con toda la capacidad les está costando mucho Ujú, trabajo ujú. levantarlos y con track records impresionantes inclusive. Híjole, porque además hubo alza de tasas de interés, entonces, oye, Bien. pues mantenerlo en CETES o invertirlo en riesgo, pues me está dando muchos CETES. Ah. Y ahora, ¿cómo es tu relación con los founders de los emprendedores? Y te lo pregunto un poco, si voy a ser un poco, voy a provocar un poco, porque hace unos días, hace unas semanas, Paul Graham de Y Combinator publicó todo un texto de Founder Mode después de un discurso, una charla que dio el founder de Airbnb, que decía básicamente, siempre me querían decir cómo manejar mi empresa y nunca funcionó, ¿no? Y muchos founders me parece que resonaron muchísimo con esto. Y Paul Graham dijo, entonces lo voy a decir en inglés y después ver cómo sale en español.
Dice, VCs who haven't been founders themselves don't know how founders should run companies. Que básicamente estos inversionistas en capital de riesgo que nunca han sido fundadores no saben cómo los fundadores deben dirigir sus empresas. ¿Qué opinas de Totalmente de esto? acuerdo. Por eso te decía, fíjate que yo he tenido más experiencia invirtiendo en fondos que en empresas, y es muy curioso, porque en el LATAM Impact Fund yo llevo más el tema de inversión en fondos y Sandra más el tema de inversión en empresas, aunque también a mí me toca meterme en el tema de empresas. No vamos a estar tan de la mano del emprendedor, porque buscamos un inversionista líder que sea él el que trabaje de la mano del emprendedor. Pero ahora, tanto en fondos como en los inversionistas líderes en los que invertimos, hacemos todo un due diligence, y una de las preguntas claves para mí es con sus emprendedores que ya invirtieron antes, ¿cómo te ha ido con él? ¿En qué te ayuda? ¿Se mete de más o se mete cuando tiene que meterse para ayudarte porque tú le pediste ayuda? Para mí eso es clave. Porque sí, o sea, hay quienes dicen, no, es que yo tengo la verdad del mundo y yo sé cómo funcionan las cosas. ¿Quién lo va a saber más que el que está metido en el día a día, no? Ahora, también el que está en el día a día de repente puede no ver que, oye, sí necesito a alguien de recursos humanos. Necesito a alguien que me ayude a alinear la casa, a contratar bien y a hacer las cosas que tengo que hacer en todo, en el área financiera, en recursos humanos, en marketing, etcétera, ¿no? Entonces, apoyarse de los fondos, porque los fondos además, los fondos buenos, el smart money es atraerles talento y atraerles asesoría y consejo de expertos. Entonces, cuando logran dar ese smart money, para mí eso es lo crucial. O sea, yo selecciono ese tipo de fondos que realmente acompañan al emprendedor de la manera adecuada y que cuando tiene que pivotear el emprendedor no se sienta solo y que diga, oye, es que no estoy encontrando el camino, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Y entonces se voltean y lo hacen. Ok, entonces para ti Smart Money es un poco que el inversionista sea un catalizador de recursos, o sea, de Y expertise. que le abra puertas. Ajá, que no el que te diga qué hacer, más bien. No, es el que me presenta a quién le voy a vender y es el que me ayuda si no logro sacar un trámite, cómo lo puedo hacer, el que está ahí para el emprendedor en lo que el emprendedor necesita. Ahora, sin ese reporteo excesivo, porque también a todos nos pasa, y me pasa a mí, que tienes que reportar tantas cosas que a veces dedicas demasiado tiempo a eso y no a lo importante. O sea, sí es importante reportar, pero tampoco puedes estarle pidiendo al emprendedor que cada semana me tienes que reportar esto y entonces cada 15 días además aquello y entonces trimestralmente en el consejo esto más. Porque entonces, ¿cuándo trabaja el emprendedor en vender? Que esa es la meta, ¿no? O sea, un emprendedor realmente va a crecer vendiendo. Entonces, si no lo dejas vender y si no lo dejas construir su negocio porque le estás exigiendo reportar de más, lo estás matando. Ah, no. Y ahora que llevas varios años manejando este fondo, en retrospectiva, ¿qué harías diferente? ¿De mi fondo? No, fíjate que no, yo creo que no haría las cosas diferentes. Tal vez sí bueno, algo que me faltó fue tener más puertas en el extranjero. Porque sí íbamos a tener un fondo de matching funds para los 70 millones. De hecho, ya nos lo habían aprobado y se cayó antes de firmar. O sea, el fondo iba a ser de 140 millones de dólares con recursos de extranjeros. Entonces yo creo que esa parte tal vez, entender un poquito más cómo poder hacer una plataforma para Arabia Saudita, para España, o sea, y cómo lo que ya estamos haciendo ahorita. Ahorita ya estamos poniendo a América Latina en el mapa de los europeos, de los americanos, que no nos veían como un potencial área de inversión. Claro. No sé si sabes, pero ahora por primera vez viene a México el World Agritech Summit, que en San Francisco es un summit de 2,500 personas. Entonces, y eso fue gracias a gente que se movió, entre ellos Tomás Peña de GeoLab, y bueno, por supuesto los organizadores de World Agritech Summit, pero organizaron un desayuno de México en San Francisco que iba a ser a las 7 de la mañana, así
una hora muy complicada, 7 de la mañana, iba a ser para 100 personas y llegaron 200. Entonces, mucho interés de Estados Unidos también en México, y pues eso los impulsó a venir y a traer el World Agritech Summit a México también. Hace poquito hablé con inversionistas y emprendedores y decían que ahora el ecosistema es muy retador, que hay varios reportes de startups que habían recibido inversión que al final están cerrando, que en los meros eventos de levantamiento de capital para emprendedores se presentan inversionistas porque ellos mismos están buscando también fondos. Entonces, de lo que escucho, parece que ahora es un momento difícil. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, si tú me dices, oye, ¿cuánto capital hay disponible o dry powder para la región? Lo tenemos que construir. O sea, todavía estamos en esa construcción de traer a más inversionistas, pero yo en general soy positiva. Yo creo que como región tenemos cosas maravillosas que tenemos que saberlas vender. Y cuando las sabemos vender, las cosas se dan. Número 1, tenemos un talento maravilloso. O sea, las ideas que salen de la región son increíbles, y hay talento no solo en México, hay talento en Argentina, hay talento en Colombia, hay talento en Chile, en Brasil, o sea, en Perú, no quiero ser exclusiva, ¿no? Pero en todos lados hay muy buen talento, y tenemos, por ejemplo, en el tema de agricultura, pues tenemos una tercera parte de la tierra cultivable del planeta. Tenemos una tercera parte del agua potable del planeta en América Latina, y si lo hacemos bien, vamos a llegar a ser una tercera parte de los productores de alimento del planeta. Y tenemos la bendición de poder además tener distintas estaciones y poder proveer de productos de fruta que dirías, oye, solo es de temporada. Pues no, en distintas temporadas porque tenemos distintos climas. ¿Qué sigue para ti? Muy buena pregunta, Nicolás. Sigue algo en el mundo de impacto, eso es seguro. Llevar la presidencia de la alianza es algo maravilloso y me encanta, pero también tengo claro que no me voy a eternizar. Necesito buscar quién va a ser la persona que se va a quedar en la alianza cuando yo salga, ¿no? Antes de mí estuvo Rodrigo 8 años y eso no va a pasar conmigo. Yo creo que soy una persona muy constructora, Nicolás. Me encanta construir. Ya cuando se vuelve tema de solo darle seguimiento y reportar, no me gusta. Entonces tengo que construir cosas nuevas siempre. ¿Y cuál es tu sueño? A ver, si tú pudieras... Y te lo pregunto realmente a propósito, porque, como decíamos, ¿no? Tu trayectoria profesional se ve que te jalaron, ¿no? Y subiste, como decías, surfear la ola. Y llegó un momento un poco de clave que cuando te propusieron meterte al mundo de impacto, ¿no? De inversión de impacto. Y ahora, si nadie te estuviera jalando, ¿dónde te irías tú? ¿No? ¿Qué te gustaría hacer? Mira, hay algo que tengo justo de lo que comentabas, una espinita que tengo tal vez. Fui emprendedora, sí puse mi propio negocio, pero muy chiquito. Antes de irme a Costa Rica, por cierto, no te lo conté. Y me costó mucho trabajo porque además tenía yo mi chamba y además el negocio. Y me fue bien, salí break even, pero lo acabé traspasando cuando me fui a vivir a Costa Rica. Pero fue algo muy pequeño. Y creo que en algún momento tengo esa espinita de entender el mundo desde el lado emprendedor y saber desde allí qué es lo que se hace y cómo echar para adelante un proyecto desde etapas iniciales. Puede ser, no te digo que es algo definitivo, pero eso me llama. Por supuesto, el tema de construir más ecosistema en América Latina para mí es crucial. Eso también me encanta, ¿no? Entonces, no te sé decir, pero sí me fascina este mundo de apoyar la innovación. En un foro en Miami llegó un señor mayor al final y me encantó lo que dijo. No hay crisis que la innovación y el anhelo no resuelvan. Y es cierto, para mí cualquier crisis
si nos juntamos y ponemos la cabeza en cómo resolverlo, lo podemos resolver. Entonces, me dice mi hijo, mamá, es que tú eres una soñadora. Sí, sí soy. Y para quizás la última pregunta que te quiero hacer es justamente qué pregunta no te hice que te hubiera encantado que te hiciera. ¿Qué pregunta me hubiera encantado que me hicieras? Justo, yo creo que algo que tenemos que buscar más es que entendamos nuestro propósito. Algo que no me preguntaste y que ahora me he enfocado mucho desde hace varios años es el tema espiritual. Yo medito al menos una vez al día, al menos. La mayoría de los días 2, y cuando estoy en curso puedo meditar todo el día. Me gusta ir a cursos espirituales, y yo creo que ese tocar más con nuestro yo interior y con esa parte que nos hace humanos y que nos hace sentir emociones y que nos hace ser felices, lo tenemos que hacer más. Tenemos que realmente tocar más con nosotros mismos y ayudar a que los demás. Yo me puse este año una meta que es tener paz interior. O sea, yo dije, este año mi meta es tener paz interior. Esa es mi meta, tener paz interior. Y todo lo que conlleve en mi día a día para mi toma de decisiones tiene que ser enfocado en me está llevando a tener más paz interior. Y me encantaría que más gente compartiera eso y que todos estemos buscando eso, porque imagínate un mundo en que la gente, cada uno tuviéramos paz interior. Ya no habría guerras, ya no habría, o sea, buscaríamos estar más alegres, más contentos, disfrutar más de cada día, ayudarnos unos a otros. Entonces, bueno, pues esa parte. Uh-huh. Bueno, entonces, para darle ¿No? un doble clic aquí, ¿cuál es? Y entiendo que parte de tu receta para llegar a la paz interior es meditar, ¿no? 1, 2, 3 veces al día. ¿Algo más que estás haciendo para llegar a esta paz interior? Sí, voy a muchos cursos. Estoy yendo al menos 1, 2 o 3 cursos al año de días completos de meditación. La verdad es que tal vez en un futuro me vas a ver como la... Si me dijeras, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías? Pues tal vez irme a cursos de meditación uno tras otra. Me encanta. Sí, sí me gusta mucho. Regresamos al inicio de esta conversación un poco, ¿no? De esta niña que vivía en la imaginación, también aterrizada, pero que soñaba mucho. Y ahora hasta tu hijo te lo dice, ¿no? Mamá, eres una soñadora, ¿no? Sí, Es algo que sí, sí. perdiste durante tantos años, está regresando ahora. O que no Y perdiste, pero fíjate que que yo creo que escondiste. nunca lo perdí del todo, Ujú. pero lo dejé de lado. Ajá. Pues es retomarlo, ¿no? Es decir, oye, sí, y es muy curioso. En estos cursos de meditación, algo que he entendido y que a veces cuesta trabajo, lo que estamos viviendo hoy es solo una experiencia. Y no puedo dejar de preguntarte esto, pero para alguien que le gusta ayudar tanto, ¿cómo llegar a la paz interior te permite ayudar más o seguir ayudando mucho? Porque cuando se escucha algo muy interno, muy, no voy a decir egoísta, pero muy interno, mi yo interno. Pero cómo una vez que logras esta paz interior, cómo se refleja en el mundo alrededor de ti. ¿Sabes qué pasa? Que tú no puedes cambiar a los demás. Si tú quieres ayudar a alguien, tú tienes que primero ayudarte a ti, cambiarte a ti y estar tú en el mejor lugar posible. Y desde ahí vas a poder dar mucho más y mejor, porque entonces va a ser desde el corazón. Sí, creo que es esto que dicen lo he leído hace poco, que si quieres tener un cambio afuera, tienes que primero tener un cambio dentro. Y el primer cambio es amarnos a nosotros, hablarte bien a ti, el tratarte bien a ti, y suena, ay, qué egoísta, no, es el camino. Para que una pareja sea feliz, cada uno tiene que ser feliz en su individualidad y después construir la felicidad juntos. ¿Fue difícil para ti amarte a ti mismo? Yo creo que he tenido ups and downs. Yo creo que he tenido de todo, un poco de ups and downs, sí.
Imagínate, a los 13 años ya me di unos 77, no fue fácil. Sí, no les caía yo bien a mucha gente por medir unos 77 a los 13 años. Entonces he tenido ups and downs. Yo creo que, y es un trabajo de todos los días, o sea, no es algo ya logrado, ¿no? Es un trabajo de todos los días. Muchas gracias, Ana Laura. Me encanta que acabamos sobre esta nota de cambio interno para tener un cambio afuera. Muchísimas gracias. No, feliz, mil gracias y bueno, aquí estamos, hablando de impacto en todo sentido. Gracias por acompañarnos en Innovadoras sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoressinfiltro.com. Hasta la próxima.